Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a Isaka y a los de CityLab de aquí por darme la oportunidad de poderos hablar sobre esta ponencia. Voy a puntualizar una serie de aspectos que quizás lo habéis escuchado de una forma más habitual, pero vamos a darle otro tipo de enfoque, un enfoque más psicológico, un enfoque distinto a lo que están esperando los ciberdelincuentes. Pensar que los ciberdelincuentes son personas como nosotros y tienen conocimientos de seguridad igual, y lo que tratan es atacarnos para intentar vulnerar los sistemas, no solamente por aquellos dispositivos, software que no estén actualizados, sino también por las personas humanas. Realmente es bastante complicado el intentar reprogramar, intentar actualizar todos los cerebros de las personas para que estén al día en materia de ciberseguridad. Bien, para ello vamos a hacer una visión de cómo debemos actuar, cómo debemos adaptarnos a la situación. Estamos viendo día a día que cada vez más empresas que ofrecen servicios contra la lucha del cibercrimen, empresas que ofrecen servicios contra los ataques de denegación de servicio, pues ellas mismas, como el ataque de la botnet Mirai, pues atacaron dos servicios que iban contra los ataques de denegación de servicio. O sea, estaban dando coberturas para que otras empresas no sufrieran esos ataques y ellas mismas sufrieron en su carne ataques de denegación de servicio. Es decir, que la seguridad tradicional, si no les añadimos un punto más de protección, no es eficaz. No tenemos que renunciar a la seguridad. Estupendo. No tenemos que renunciar a la seguridad tradicional, debemos implementar todas las medidas de seguridad que conocemos, pero tenemos que añadir un plus. Tenemos que adaptarnos ante las nuevas amenazas que estamos teniendo y sobre todo las amenazas que van a venir, ¿vale? Esas adaptaciones, si son conocidas por los atacantes, tampoco van a servir de mucho, con lo cual es un constante cambio, un dinamismo y una lucha por estar un poco por encima del contrario. Complicado. Para ello tenemos que saber en qué situación estamos, conocer exactamente contra quién nos enfrentamos, saber nuestros activos cómo pueden ser amenazados. Por lo tanto, vemos una serie de amenazas que existen. Hay centenares, pero bueno, voy a nombraros algunas. Troyanos, quizás también tenemos botnets, red de ordenadores controlados a distancias. Es posible que los ataques de denegación de servicios aumenten su frecuencia, dado que consiguen objetivos de colapsar pues, un servicio o unos equipos en funcionamiento y a través de ellos obtener pues, una extorsión o cualquier otro tipo de beneficio. Si echamos una vista a esta presentación, veremos que hay infinidad de ataques. Y esto solamente es una muestra. Podríamos subdividir estos distintos capítulos que hay y añadir algunos que faltan. Lo que nos da una situación preocupante. No podemos tener una defensa adecuada que nos valga para todo. Con lo cual, tendremos que hacer un estudio de nuestra situación y ver nuestros activos a quién les puede interesar. Y realmente ver cómo están, en qué situación. Hay que trabajar ad hoc a medida. Sé que es más complicado, más costoso, necesitan más recursos temporales, más recursos económicos incluso, porque una solución estándar no será válida. También he dicho que las soluciones existentes no son suficientes. Hay que incorporar nuevas medidas. Vemos infinidad de malware y cada vez esos malware son más difíciles de clasificar.
son multipropósito. Hay distintas tipologías de actuación dentro del malware. Son malwares avanzados. Hoy por hoy nos encontramos que detrás de esos ataques un escenario bastante dispar. No hay un solo grupo o un solo tipo de posibles ciberdelincuentes, desde los individuales hasta los grupales, desde los organizativos, incluso hasta los estatales. Realmente, la cantidad de información que es accesible a través de las nuevas tecnologías no solo nos sirve a los ciudadanos para ventajas de eficacia en su día a día, sino que esa información también es muy importante para ser utilizado por el delincuente. Claro, estamos ahí en una balanza. ¿Qué hacemos? ¿Cedemos información o cortamos información? ¿Cortamos nuestra funcionalidad y eficacia y desarrollo o aumentamos las posibilidades de que esa información caiga en malas manos? Bien, en este estado de posibles atacantes nos encontramos situaciones de trabajos organizados, gente que también comparten su sapiencia para hacer ataques en común, no solamente individualizado. El robo de la información y otros tipos de amenazas están con nosotros y tardará bastante tiempo, si seguimos en esta situación, en desaparecer. Los grupos criminales intentan, sobre todo, rentabilizar sus acciones. Su objetivo, principalmente, es económico, pero no nos olvidemos que hay otros objetivos y otras motivaciones que llevan a otros actores. Así podemos encontrar estados que también aprovechan las tecnologías para utilizarlo en sus propósitos, como pueden ser a nivel colonial o incluso de supremacía sobre algún tipo o algún recurso que puedan tener otros. La ciberguerra no está lejos de esta situación. Esos ataques de estados contra otros estados es similar y lo podríamos llamar ya a una situación de guerra. Realmente se están declarando amenazas que ocultan detrás del anonimato podría estar desde hace tiempo países. Todos nos acordamos los distintos ataques de las APTs. La mayoría de los APTs han sido creados por servicios de inteligencias. Bien que no se puede demostrar al 100% quién está detrás de un APT, y eso deja o un poco interesa, incluso a los estados atacantes, pues establecer represalias contra los verdaderos autores. Es una guerra también de amagos y de órdagos contra la situación. Otras de las situaciones que podemos encontrar en estos estadios es el hacktivismo. Organizaciones intentan, a través de las nuevas tecnologías, cambiar la mentalidad de la sociedad o de algunos grupos de la sociedad. Evidentemente, ese tipo de manipulación tampoco debe ser elogiado y no debe ser permitido. Siguen siendo ataques y amenazas que nos persiguen. Hay que tomar también las guerras ganadas contra los ciberdelincuentes con prudencia. Constantemente están hablando que han desmantelado la Botnet A o el Ransomware B y al mes o a los 2 meses o incluso al año vuelven a resurgir con pequeñas modificaciones, pero nos lleva a una verdad, que realmente esos éxitos son parciales o esos éxitos no son tal. Quizás se han detenido o se han desconectado como si fueran digamos,
zonas desmilitarizadas, zonas a propósito para calmar un poco la acción de la justicia o de los estados contra esos ataques. Hay que ser prudentes con toda esa información. Máxime cuando estamos en una amenaza en que los grupos terroristas también son capaces de utilizar las nuevas tecnologías para sus acciones, no solamente para comunicarse. Podrían, y de hecho así lo han hecho en algunas situaciones, realizar ataques a través de las comunicaciones. ¿Cómo realizan todo este tipo de acciones? Ya he comentado antes que cada caso habría que tratarlo por separado. No podemos englobar todas las situaciones, pero hay algunos puntos en común. Puntos en común, primero, que para una amenaza sea efectiva, tiene que haber una vulnerabilidad, pero esas vulnerabilidades tienen que ser explotadas, con lo cual, como mínimo, se tiene que descubrir las vulnerabilidades y luego desarrollar algún tipo de exploit para explotar la misma. ¿Cómo se pueden difundir esas vulnerabilidades? ¿Quién las realiza? ¿Quién las encuentra? ¿Quién las difunde? ¿O quién las tiene? ¿O a quién se las quitan? Bien es sabido que a veces incluso agencias internacionales, agencias de inteligencia, grupos de seguridad, pues han sufrido en sus carnes también robos de información. Y entre esos robos de información también han salido a resurgir algunas vulnerabilidades existentes, no conocidas. Difícilmente nos podemos defender de una vulnerabilidad no conocida. Nos defendemos mal de las conocidas, porque a veces no aplicamos los parches, o conocemos la vulnerabilidad y no se ha desarrollado el parche, pero de las que permanecen en oscurantismo, realmente tienen un plus de dificultad defenderse de las mismas. Sabemos también que hay mercados, incluso redes, que no siguen las mismas tecnologías generales. Pueden ser tecnologías propietarias de comunicación y si no son difundidas, si no estás en el grupo, difícilmente puedes acceder a él. Hay algunas otras que ya son conocidas, véase Tor. De hecho, no la consideraría una red dentro de la Darknet, porque la tecnología es comúnmente conocida ya. Pero igual que Tor, existen centenares de redes, algunas que desconocemos y desconoceremos, incluso desaparecerán sin haberlas detectado. En esos mercados, la gente puede intercambiar información, y esa información puede ser intercambio de exploits. Ese intercambio puede ser tú a tú o comercial. La forma de que un malware se introduzca en un servicio o en un equipo también puede ser de diferentes maneras. En este slide podéis ver algunas formas de introducción. Evidentemente, cada una de esos vectores de infección precisa unas medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad para cada uno de ellos. Pero no olvidemos que en la mayoría de ataques siempre hay un componente de ingeniería social. A lo mejor es en el inicio, y no necesariamente esa ingeniería social tiene que ser tecnológica. Los ataques al cerebro humano es una de las vulnerabilidades más eficaz para conseguir el propósito de la información parcial o final. En un congreso de expertos de seguridad, un famoso experto dijo que el único ordenador seguro es el ordenador que está apagado. Pero hay que pensar que siempre puedes convencer a alguien que esté cerca del ordenador para que te lo encienda. Con lo cual, un ordenador apagado tampoco es seguro. Bueno, como no podemos dar algunas recomendaciones de cómo actuar previamente y después de un ataque, centraremos esta charla en un ejemplo. Y qué no mejor ejemplo que los ataques de los crypto ransomware, ¿vale?
Todos nos acordamos del ataque de 12 de mayo de WannaCry, del NotPetya después, y a finales de agosto, pues, las versiones de Loki, de ransomware. Constantemente están apareciendo mutaciones de ransomware conocidos o nuevos ransomware que explotan una serie de vulnerabilidades, ¿vale? ¿Cómo nos podríamos defender a un ataque de un cripto ransomware? Cada vez más aparecen soluciones comerciales, soluciones que se distribuyen para mantenernos seguros. Pero ¿cuál es la verdadera key, la verdadera clave, la verdadera solución de esa protección? ¿Nos vale un sistema endpoint multipropósito para estar seguros? ¿Nos vale copias de seguridad solo? Vamos a ver algunos ejemplos. Evidentemente, contra los ataques que van contra la información, es vital tener copias de seguridad de la información. Hombre, alguien puede decir, ¿me van a atacar todas las copias que tengo? Pues sí, hay ataques dirigidos que han hecho eso. Conozco casos, aquí en Cataluña, por ejemplo, una empresa textil que estuvieron una semana atacando las copias de seguridad. Sabían que hacían una copia de seguridad completa día a día. Era verboso, salía por el ordenador esa copia, ¿no? El controlador veía que se estaba realizando esa copia de seguridad. Lo que habían hecho era una intrusión al equipo, habían modificado el script de la copia de seguridad y al acabar la copia de seguridad lo que hacía era inicializar la cinta. Realmente la persona que estaba controlando veía que por pantalla se iba copiando, lo que no sabía que al final inicializaba la cinta y la dejaba a cero. Después de ese ataque, lo que hizo es borrar toda la información de los servidores. Sabía que había cambiado el sistema, era un sistema AS36 de IBM, y habían cambiado la gestión y no era compatible las copias anteriores con las actuales, ¿no? Con lo cual dejó fuera de juego esa empresa. Cuando vinieron los de IBM el lunes por la mañana, pudieron parar las máquinas que estaban haciendo un borrado masivo recursivo y pudieron recuperar un 10% de la información, entre ellos los logs de comunicaciones, y pudieron saber las IPs que habían cambiado los scripts y de esa manera solicitar a la policía que miraran las IPs. Pero esas IPs llevaron a gente que era totalmente ajena a los intereses de ese ataque. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? Pues comprobar los logs. En los logs no solamente habían los registros de los ataques, habían registros de conexiones de usuarios del viernes. Se comprobaron a qué hora se conectaron y qué hora figuraban en el log. Y había un delay de 12 horas. Es decir, habían cambiado las horas del sistema para cambiar las horas de los logs y de esa forma, si podían recuperar los logs, salieran IPs distintas. Las IPs eran dinámicas, con lo cual esas conexiones apuntaban a otras personas. Se hizo la corrección del delay horario y se pudo determinar las IPs a qué usuarios correspondiente obedecía. Era el antiguo administrador del sistema de la empresa, ¿eh? Bueno, copias de seguridad. Sí, sí. Actualizaciones de servicios, software, aplicativos. Evidentemente, las actualizaciones existen no solamente por mejoras del aplicativo, del sistema, sino porque también se corrigen las distintas vulnerabilidades que se van detectando y reportando. Pero no es suficiente. Alguna solución deadpoint pues también es recomendable, pero tampoco nos debemos quedar aquí. Importantísimo, formación y concienciación a los usuarios. Hemos visto que uno de los eslabones débiles de la cadena de seguridad es el hombre. Si las personas no conocen los posibles riesgos y los posibles ataques de ingeniería social, pueden ser susceptibles de ser explotados. Muchos de los malwares, incluyendo los ransomware, no funcionan
si corren en máquinas virtualizadas, un poco para evitar ser chequeados del funcionamiento y ver cómo actúan. Entonces, bueno, pues trabajar con virtualización podría ser alguna solución para este tipo de ransomware. Importante, privilegios. No os podéis imaginar la cantidad de máquinas, aunque sean equipos de escritorio, equipos de trabajo, workstation, que están trabajando con cuentas con privilegios de administrador, a fecha de hoy. Evidentemente, cualquier ejecución de algún programa con privilegios de administración se puede instalar en segundo plano. No debemos olvidar también la posibilidad de ofuscación por los ficheros adjuntos en correos electrónicos o en algún programa de mensajería instantánea. La visualización de las extensiones o ficheros con atributos de oculto, pues habría que activarlos también a los usuarios. Quizás alguno dirá, es que a los usuarios le vas a complicar, pero es que a los usuarios los tienes que educar. Tienen que aprender también a manejar las herramientas. Y, como os comentaba al principio de la presentación, tenemos que aprender a crear soluciones propietarias. No sustituir las soluciones tradicionales, sino añadir un plus de seguridad. Es decir, esas soluciones propietarias podrían ser, por ejemplo, si sabemos que el ransomware actúa sobre una lista de extensiones o ficheros, para no cifrar todos, pues cambiar, como en este caso, las extensiones de los documentos por otra extensión distinta. No comprueba la firma y los primeros caracteres del fichero para saber realmente qué tipo de fichero es. Comprueba la extensión del nombre. Si nosotros asociamos los documentos doc y docx a dsit, las hojas de cálculos a xsit, los pdf a psit, y asociamos nuestros clientes para esos documentos que abran esas extensiones como documentos propietarios, el trabajador va a seguir trabajando con este tipo de documentos y si un malware no incorpora este tipo de extensiones, no lo va a cifrar. ¿Vale? Solamente funcionaría aquellos que trabajan con diccionario, con una lista de extensiones. ¿Vale? El control a las conexiones de nuestras máquinas a Command and Control, a controladores de redes zombies, de botnet, es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Hay que monitorizar nuestras propias conexiones para detectar si alguna máquina nuestra está comunicando con alguna dirección IP que está regida por algún Command and Control. ¿Vale? Hay herramientas que un poco facilitan porque tienen una lista negra de esos Command and Control. Hay herramientas, incluso el INCIBE pues, facilita la posibilidad de conectarte al servicio anti-botnet para poder detectar si tu IP está comunicando con alguna botnet. Reglas adicionales. La política de seguridad, sobre todo en Microsoft Windows, bueno, pues tenemos política de seguridad para impedir que algunos programas se ejecuten en algún directorio en concreto. Tenemos que habilitar y configurar bien nuestras máquinas. El implementar esas medidas, pues impedirá pues, que esos ransomware que ejecutan dentro de esos directorios no habituales, pues no instalen el malware. Hay herramientas también como CryptoPrevent que lo que hace es modificar esas políticas de seguridad de una forma más amigable a la empresa. Bueno, en síntesis, lo que hemos visto que tenemos que aplicar una seguridad por distintas capas, es decir, no solamente quedarnos con una capa de seguridad, de forma que si franquean una de las barreras se puedan encontrar los delincuentes con otra. Y sobre todo, importante, es incorporar algunas capas de seguridad, esa defensa en profundidad, tienen que incluir alguna seguridad que sea propietaria, ¿vale? Que quizás no es la más eficaz, pero es suficiente para hacer mal funcionar el malware.
A veces es tan fácil como cambiar los directorios por defectos, porque ellos a veces se ejecutan con rutas absolutas, sin tomar los parámetros del directorio, ¿vale? El parámetro que identifica el lugar donde está corriendo o cómo está instalado el sistema, ¿vale? Cambiando el directorio de Windows, cambiando el directorio de Data Applications o cualquier modificación fuera de lo habitual puede ser suficiente. Igual que en las comunicaciones, el tema de los gateways, incluso nada nos impide saltarnos las recomendaciones estándar de configuración de las redes. Es decir, podemos implementar soluciones que funcionen mediante saltos, utilizar IPs públicas dentro de una red local con algún gateway por entremedio que nos pueda dar la salida y el funcionamiento habitual, ¿vale? Cualquier alteración a la normalidad, ellos si no va a ser un ataque dirigido contra nosotros, no lo van a implementar en su malware, porque va a ser un malware multipersona, no personalizado. No nos valdría por los ataques personalizados, como las APTs, pero sí para el resto de los malware. ¿Qué debemos hacer cuando hemos sufrido un ataque? Ya hemos visto algunas medidas preventivas. Lo primero, no manipular. No podemos empezar a modificar, a alterar. Esto no deja de ser un crimen, es un delito, ¿vale? El que nos ataquen a nivel tecnológico, la mayoría de veces, puede estar calificado o tipificado como un hecho delictivo, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de manipulación podemos contaminar las evidencias. Entonces, no debemos tocar, ni debemos dejar que nadie toque. Tenemos que establecer un cinturón de seguridad. Para ello, tendríamos que tener, pues, algún plan de actuación, ¿vale? Y asignar la labor de dirección a un experto. No significa cargarle el muerto, ¿eh? Se trata de asignarle a una persona que coordine y que sepa cómo actuar en este caso. El plan de respuesta a incidente nos tiene que dar una serie de respuestas. Como mínimo, tiene que saberse o estar cumplimentado quién gestionará ese tipo de incidente. Saber y implementar, pues, toda la documentación sobre la tecnología y los sistemas de información. Cuáles son los medios de contactos y las personas a las que habrá que informar o contactar para resolver esa incidencia. Poder clasificar el tipo de incidente y saber si hay que escalarlo a algún otro organismo o departamento en caso de que esa clasificación haya superado el número correspondiente. Estamos en un crypto ransomware. Generalmente siempre solicitan una compensación económica para volver a recuperar la información cifrada. No hay que pagar, ¿vale? Primero, porque si no estamos colaborando con la delincuencia. Y segundo, que no nos aseguran que nos libremos de la amenaza, ¿vale? Hemos dicho antes que la mayoría de malwares ahora son multipropósito. No sabemos si es solamente un ransomware o estamos dentro de una botnet o tenemos una puerta habilitada para que nos conecten después de haber pagado, ¿vale? Es decir, nunca, en ninguna situación, aunque no tengamos copia de seguridad y pensemos que podamos perder toda la información, debemos pagar. No creer. Te pueden decir, si no pagas, voy a destruir la clave de recuperación de la información y ya nadie podrá recuperar esa información. Te pueden contar cualquier tipo de historia. Estos son ataques de ingeniería social, ¿vale? Intentan provocarte una situación de estrés, o de necesidad, o de terror, para conseguir su objetivo, ¿vale? Todo lo que te cuenten, no creerlo.
Si en cualquier tipo de situación que nos encontremos en que se ha visto comprometida nuestros activos o hayamos sido atacados, es tan importante como restablecer el servicio y recuperar la actividad normal, el poder encausar y llevar a la justicia a los autores, ¿vale? Mucha de la información, con el paso del tiempo, es perecedera y desaparece. Una de las cuestiones vitales es intentar salvar todas aquellas evidencias que puedan ser modificadas o borradas o por cualquier tipo de actuación, ¿vale? Estas evidencias volátiles, como procesos que están corriendo, comunicaciones que están conectadas, ficheros de intercambio, ficheros temporales, toda esa información volátil debe ser lo más pronto posible adquirida de una forma correcta. Evidentemente, esas adquisiciones no la puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien que sepa cómo salvaguardarla y dar una garantía, porque si luego de las mismas se desprende algún autor y se tiene que utilizar como prueba, tiene que valer la cadena de custodia. A la hora de empezar a analizar las máquinas, otra de las cuestiones, además de adquirir las evidencias volátiles, tenemos que adquirir todas las evidencias no volátiles, todos los medios de almacenamiento. Para ello debemos también clonarlos de una forma correcta y poder trabajar con los medios copia que hayamos obtenido, ¿vale? Y los originales mantenerlos por si se desprende algún tipo de actuación contra los autores. El siguiente paso sería el análisis forense de esas evidencias que hemos adquirido. Ese análisis forense lo que pretendemos es darnos respuestas al incidente, intentar resolver todos los interrogantes posibles. Ahí tenemos que responder cosas como por dónde se ha introducido, cuál ha sido el vector de infección, cuál es el paciente cero, el primer equipo, cómo han superado las medidas de seguridad, si han utilizado algún exploit también, saber qué exploit ha sido utilizado, qué es lo que hace ese malware en los equipos, cómo se distribuye al resto de dispositivos, cuál es la acción que hace para cifrar o bloquear el equipo, si utiliza algún cifrado, qué tipo de cifrado es, a qué documentos afecta, cómo se comunican los extorsionadores para conseguir el beneficio económico, qué sistemas de ofuscación ha realizado los programas que se han localizado, ver si tiene algún tipo de kill switch para evadir la ingeniería inversa del propio malware y si hay un sistema de control remoto de las máquinas que estén infectadas. Siguiente paso, ya que hemos salvaguardado la información para el análisis, ahora sí ya tenemos que restablecer el servicio, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos que eliminar el malware de los equipos comprometidos. Alguno dirá, ¿los eliminamos o los cambiamos? ¿Estamos seguros que realmente los hemos limpiado? Bien, realmente, si no somos capaces de asegurar que lo hemos limpiado, lo recomendable es cambiar, ¿vale? Evidentemente es fácil limpiarlos también. Pero bueno, tenemos que identificar y eliminar los procesos, todos los que están corriendo, o los que se inician, o los que actúan durante X segundos. Algunos no están corriendo, han actuado y ya está. Tenemos que hacer un timeline del funcionamiento de la máquina, ¿vale? Y de esa manera, pues anular todos aquellos procesos sospechosos y limpiarlos. Tenemos que coger alguna de las máquinas infectadas y tomar muestras de documentos cifrados, un poco también para hacer análisis inverso de ese tipo de cifra y ver si hay algún tipo de bug o posibilidad de recuperar la información o es un tipo de cifrado débil. En los volcados de las memorias volátiles también haremos un dump de las memorias de los servidores y de los equipos afectados. A veces la cifra está en la memoria
¿vale? Entonces habría que ver si hay posibilidad de poder recuperar esa información. En WannaCry quedaba en la memoria la clave de cifrado. Bien, obtener muestras de documentos cifrados y los mismos documentos sin cifrar. Algunas empresas de seguridad te solicitan que mandes un documento cifrado y otro sin cifrar, y ellos chequean o testean a ver si es posible el descifrado. Hay que obtener muestras del malware, no solamente del malware que ha cifrado la información, el ransomware, sino del malware inicial. A veces hay varios malwares que han actuado. Uno se ha descargado inicialmente o ha explotado algún tipo de vulnerabilidad, luego ha descargado otro o ha construido otro. A veces son autosuficientes y dropean dentro de sí mismo para soltar otros malwares que llevan incluidos. Obtener muestras de todos los malwares y cada uno de ellos hay que analizarlos. INCIBE, en sus recomendaciones, viene a decir lo que decía yo antes. Reemplazar las máquinas es la opción más recomendable. En segundo lugar, reiniciarlas. Y la última alternativa, limpiarlas. Existen posibilidad de acceder a distintas empresas de seguridad que están compartiendo la información que tiene, no solamente los CERS, tienen información relacionada con los distintos malware existentes, sino hay empresas también de seguridad que mantienen repositorios con herramientas y papers relacionados cómo actúa los distintos malware. Hay que saber muy bien, cuando utilicemos algún tipo de herramienta o solución, que es el mismo malware que el nuestro, ¿vale? La mayoría de malware se identifica por los hash, los SHA 256, 512, bueno, el cálculo criptográfico que han utilizado. Si hay posibilidad de obtener muestras de los malwares de esa solución, comparar los hash con el malware nuestro para saber si es el mismo, porque si es distinto, no necesariamente esa solución puede ser viable, ¿vale? De páginas de estas, pues hay infinidad. Desde Computer o Malwarebytes, ¿vale? O Malware Tips. Cada una de ellas, pues, cuando hay un ataque, pues evidentemente intenta, pues, dotar a la comunidad de algún tipo de solución, ¿vale? Aunque tengamos constancia de que solo unos pocos equipos de nuestra empresa se han visto afectados, no debemos olvidar que el resto de equipos potencialmente pueden estar con algún tipo de situación de riesgo. Es decir, que si bien tenemos que focalizar primero a aquellos que han presentado los síntomas, tendríamos que repasar todos los equipos de nuestra empresa, por si se descubre que ha habido algún vector de propagación y que pueda tener otro tipo de malware o el mismo malware en plan latente. Si restauramos la información, tenemos que asegurarnos también que esa información no ha sido afectada. No nos vale pues, máquinas que tengamos conectadas. Tendríamos que coger pues, backups que tengamos fuera del sistema, ¿vale? Evidentemente, si la copia no es limpia, pues podemos seguir teniendo la situación de riesgo. A veces nos olvidamos de que hay distintos servicios que utilizamos que realizan copias de seguridad de por sí mismo. Por ejemplo, el Office 365 pues, realiza copias de versiones, si tienes activada, en su nube, ¿no? En OneDrive. Y entonces ahí podemos encontrar algunas historias de las versiones anteriores de esos documentos que nos puede servir también para recuperar información. No solamente tenemos ese tipo de copia, sino, aunque los últimos ransomware también intentan deshabilitar y destruir las copias del sistema, podemos intentar ver si teníamos activado el File History de las últimas versiones de Windows para ver las distintas versiones de los documentos. Si no, pues podemos intentar
o los volumen shadow copy service y ver si tenemos instantáneas de volumen cuando hemos instalado alguna actualización o algo y podemos recuperar toda la máquina en una situación temporal anterior. Hay herramientas que facilitan el navegar y explorar esa situación con esos volúmenes de instantáneas y de esa manera, bueno, visualizar si están destruidas o podemos todavía acceder a las mismas sin necesidad de cargar las copias de seguridad si las tenemos. No nos debemos olvidar que es un hecho delictivo, con lo cual esos informes forenses que hemos encargado o hemos realizado tendremos que transmitirlo, ¿vale? Esta situación, aunque nos hayamos recuperado y tengamos las copias de seguridad, hay que transmitirla a la sociedad, a los SERS y a las fuerzas de cuerpo de seguridad para que persigan a los autores. No olvidemos que es un hecho delictivo y si no lo hacéis, posiblemente esa gente seguirá haciéndolo. A lo mejor no a vosotros, pero a otras personas. Si otras personas los hubieran denunciado antes, igual no hubiera llegado la situación a vosotros. Y alguno dirá, pero si no se coge a nadie, bueno, quizás es que estamos cogiendo malas evidencias o haciendo mala investigación. Pero hay que intentar luchar contra ellos, no meter medidas de seguridad. Si se detienen a los autores y se le aplica a la justicia, evidentemente a esas personas se lo pensarán bastante en volver a realizar la situación. Si nadie hace nada, pues continuarán modificando ellos su actividad y haciendo nuevos malwares y obteniendo beneficios. El Instituto de Ciberseguridad pues, también da algunas recomendaciones. Estas son las recomendaciones que sacó con el ataque del WannaCry. Cada vez que hay un ataque, pues también hay que pensar que las instituciones nos dan algunos consejos de seguridad y también hay que estudiarlos para ver si se adaptan o podemos aplicarlo o debemos aplicarlo. Bueno, pues ya he acabado y ahora empieza el turno de vosotros. Cualquier pregunta, estoy abierto. Dime. No, coincido contigo que una posible solución complementaria es hacer una solución que no esté en el mercado, porque de esa manera es menos susceptible de que la gente que está desarrollando este tipo de software pueda encontrar una solución. Y la solución que planteabas de cambiar la extensión de algunos documentos puede ser buena, pero no para el documento con el cual se trabaja, sino quizás con la copia del documento. ¿Y por qué no con el que trabajas? Porque en el momento que se envía a un proveedor a un cliente van a recibir una extensión que va a decir esto. No, tú trabajas con él y cuando lo vas a cambiar le cambias la extensión. Ya está, es tan fácil que cambiar la extensión y ya está. Sí, bueno, el usuario tiene que tener la precaución de hacerlo. Son normas que darle a los usuarios. Igual que le dices guardarlo en tal directorio, o si no se lo automatizas, lo pasas por un PI con un tubo que para él sea transparente y que haga el cambio en el momento de enviar. ¿Vale? Que lo meta en un directorio para documentos que se van a enviar a un directorio que ahí cada 30 segundos chequee los documentos, les cambie las extensiones con una tabla de equivalencia. Según la extensión la cambia a otro. Y eso que sea totalmente transparente para él. Pone los ficheros a enviar en ese directorio, mientras tanto va redactando el cuerpo del mensaje, luego lo coge de allí y lo adjunta y lo manda. No sé, se pueden buscar soluciones propietarias. Lo que se trata es eso, es de buscar cosas y que no estén en el mercado, porque cualquier solución que aparece en el mercado, la siguiente versión de malware va a luchar contra ella y lo va a detectar, con lo cual es una guerra perdida. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Pues muchas gracias y tenéis mis contactos.